Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. Desde el Instituto Navarro para la Igualdad queremos daros la bienvenida a la jornada Perspectiva de Género y Justicia Penal, que se ha organizado junto a la Asociación Profesional Juezas y Jueces por la Democracia. Nos espera una tarde muy interesante, así que comenzamos con el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior en Funciones, Javier Ramírez, que va a realizar la apertura de la jornada. Buenas tardes a todos y a todas. En un lugar señalar que es un verdadero placer poder abrir esta jornada de la perspectiva de género y justicia penal organizada por el Instituto Navarro para la Igualdad en colaboración, como se ha dicho, con Juezas y Jueces para la Democracia. En el programa, que seguramente conocéis perfectamente, podréis ver que esta tarde contamos con un panel de expertas de reconocidísimo prestigio que nos ampliarán los horizontes y nos resolverán las dudas sobre cuestiones que desde luego nos preocupan en nuestro día a día. También contamos con un público experto en la materia, así que tenemos todos los ingredientes para cocinar desde luego una más que fructífera jornada o tarde de formación. Como en otras ocasiones, quiero subrayar que la violencia contra las mujeres es la mayor expresión de desigualdad en todas las sociedades del mundo y es también el síntoma de un problema estructural causado por las desigualdades y discriminaciones que afectan a las mujeres en un sistema patriarcal y androcéntrico que todavía persiste y que sigue condicionando, desde luego, nuestra sociedad. Existe una normativa internacional, también a nivel estatal y también autonómica, alineada en este sentido. No obstante, en los últimos tiempos esta realidad está siendo, como bien saben ustedes, cuestionada por movimientos negacionistas que pretenden impedir los avances en la erradicación de este problema estructural. Por ello, considero que esta jornada es además especialmente procedente. Tanto la normativa navarra como el Plan de Acción de Violencia y el Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres pone un especial énfasis en la necesidad de formar a todos los agentes implicados en materia de violencia contra las mujeres. Por tanto, en el ámbito judicial resulta más que necesaria, y diría que imprescindible, así también lo consideran los agentes también del Poder Judicial, la formación permanente y adecuada de los profesionales que atienden a víctimas y autores de todos los actos de violencia contra las mujeres. En esta jornada reflexionaremos sobre la praxis cotidiana de los juzgados y tribunales navarros a través de las prácticas que se desarrollan dentro de los cuerpos o servicios profesionales también en otros territorios. Esta reflexión sin duda favorecerá la evaluación y mejora del servicio prestado desde la Administración de Justicia a la ciudadanía navarra y a las víctimas y sus entornos que se ven inmersas en unos procesos judiciales, bien os conocéis los profesionales, que tienen un muy intenso y fuerte impacto en sus vidas. Para ello también abordarán en esta jornada cuestiones que han generado intensos debates en los últimos meses, en los que hemos hablado especialmente sobre las violencias sexuales al haberse aprobado, como bien saben todos ustedes, la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como la Ley del solo sí es sí, y que hoy conoceremos desde luego más detalles, su interpretación y la aplicación práctica de la misma en las distintas realidades desde su entrada en vigor. De acuerdo con esta Ley Orgánica se considera, como bien sabrán todos ustedes, violencia sexual los actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado. Conviene recordar que esta ley abarca una amplia tipología de manifestaciones de violencia que incluye, entre otras, el feminicidio sexual, los matrimonios forzosos, el acoso sexual o por razón de sexo, la violencia facilitada por las tecnologías de la información y de la comunicación o la mutilación genital femenina. Desde luego, es mi opinión, es opinión del Gobierno de Navarra, que la citada ley recoge muchos avances y entre ellos prevé la creación, como saben ustedes, de centros específicos de atención a las víctimas de las agresiones sexuales en todas las provincias y comunidades autónomas, los denominados centros de crisis 24 horas impulsados por el Ministerio de Igualdad en colaboración con las comunidades autónomas. En Navarra, desde el Ejecutivo Foral, a través del INAI, llevamos meses trabajando en la gestión de este importante proyecto, lo que nos va a permitir que el Centro de Atención de Violencias Sexuales abra sus puertas y comience a prestar servicio a finales de este año 2023, cumpliendo los criterios de atención permanente y atención urgente y facilitando atención psicológica, jurídica y social, tanto para las víctimas como para las familias.
A lo largo de la jornada de hoy conoceremos precisamente la experiencia de una auténtica referencia en este ámbito, que es el Centro de Asturias, desde luego, como digo, para Navarra, para nosotros, para INAI, para el conjunto del Gobierno de Navarra, desde luego una auténtica referencia que nos va a servir, nos está sirviendo de hecho para organizar y para planificar y para ser mucho más certeros en las acciones que debemos emprender, como digo, a partir de la apertura de este centro. También tenemos que valorar, permítame en este inciso, positivamente las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica 10/2022, modificaciones que se aprobaron el pasado mes de abril, por las cuales se mantiene un único delito de agresión sexual, pero introduce un subtipo para diferenciar entre agresión con violencia, intimidación o sin ella, evitando así, desde su entrada en vigor, unos efectos indeseados que han producido una profunda alarma social por la revisión de algunas penas de condenados por delitos de violencia sexual. Más necesaria esta adaptación, este cambio legal, este ajuste de la Ley Orgánica 22, más necesaria, digo, si cabe, cuando hace pocos días, hace apenas una semana, hemos conocido ya el pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo sobre esta cuestión. Voy concluyendo. La numerosa respuesta a esta convocatoria, desde luego, es un reflejo, como estamos viendo, de la necesidad de formación que existe en los ámbitos profesionales distintos, pero transversales, que trabajan en el ámbito judicial, en el ámbito social, en contra de la violencia contra las mujeres. Se han inscrito más de 100 personas. La verdad es que me gustaría daros a todos las gracias por vuestra implicación, de verdad, pues es fundamental que en la lucha contra la violencia contra las mujeres, los gobiernos, los profesionales, las profesionales y la sociedad civil, desde luego, vayamos de la mano. Vuestra respuesta a estas jornadas denota un interés para cambiar las raíces del problema de la violencia contra las mujeres, una desigualdad estructural que atraviesa a las mujeres en todos los estamentos, clases sociales, edades o procedencias. Quienes estáis aquí con vuestra conciencia, con vuestro compromiso, con vuestra consciencia y trabajo en favor, contribuís a modificar las estructuras para poder erradicar, como digo, la violencia contra las mujeres y avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres. Sin ánimo de extenderme más, ahora sí, mi deseo de que estas jornadas sean fructíferas y sirvan para seguir avanzando en un mayor conocimiento de este problema y que revierta, desde luego, en mejores recursos y herramientas para combatirlo. Una vez más, mostrar el más firme compromiso del Gobierno de Navarra con las políticas públicas que, aunque determinadas voces las cuestionen, están generando avances en materia de igualdad y somos conscientes de que ese es el camino, y jornadas de estas, como esta, jornadas que ahora abrimos, desde luego que lo demuestran. Muchísimas gracias, buena jornada, eskerrik asko. A continuación, doy paso a doña Esther Erice Martínez, magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Va a realizar una presentación en nombre de Juezas y Jueces por la Democracia, ya que pertenece a la Comisión de Violencia de Género de esta asociación, y además va a moderar la primera mesa. Permitirme que antes de que intervenga Esther, os comente que en las carpetas que os han entregado al entrar tenéis un folio pequeñito. Si a lo largo de la jornada queréis hacer alguna pregunta a alguna de las ponentes, debéis escribirla ahí y luego la recogeremos. Muchas gracias. Buenas tardes, Kaixo Denorik. En primer lugar, decirles que Juezas y Jueces para la Democracia quiere expresar esta tarde un agradecimiento múltiple. Un agradecimiento al vicepresidente primero del Gobierno y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, quien representa en esta jornada al Instituto Navarro de Igualdad, sin el cual estas jornadas no hubieran sido posibles. A las ponentes que generosamente han accedido a acompañarnos esta tarde y a todos ustedes que a estas horas están aquí, con su asistencia hacen realidad este encuentro, pues, de reflexión y de estudio. Desde que Naciones Unidas impulsaron que en todos los territorios, especialmente en nuestra área occidental, se trabajara especialmente contra este tipo de violencia contra las mujeres, porque había delitos que sufrían mayoritariamente, se han implementado primero acciones, planes de acción en todos los países y después reformas legislativas. Tanto en los planes de acción como en las reformas legislativas siempre se hace referencia a la coordinación de quienes trabajamos
en esta área y a la formación de los distintos profesionales que intervienen en la investigación. En la investigación, es que el tamaño es distinto. En la investigación, en lo que es enjuiciamiento, sanción, tratamiento y resarcimiento cuando se produce un hecho de violencia de género. La normativa, decíamos, recoge también esta faceta, lo recoge lo que es la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, lo recoge también la Ley Orgánica de la Garantía Integral de la Libertad Sexual, en nuestro ámbito la Ley Foral y, por supuesto, lo que conocemos como Protocolo de Estambul y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ha cambiado mucho, ustedes lo saben, el tratamiento de estos delitos desde la investigación, enjuiciamiento hasta la ejecución. La normativa que lo regula también ha venido modificándose. Ha venido modificándose constantemente, diría yo, porque también la sociedad constantemente ha variado en sus conceptos en torno a esta materia, en los conceptos y criterios de las relaciones entre hombres y mujeres, etc. Y esto ha movido a que los tipos penales hayan sido también, a veces con una rapidez más allá de lo deseable, porque no daba tiempo ni siquiera a sentar criterios jurisprudenciales, hayan ido cambiando. En todo momento no puede verse que el trabajo de intervención de los profesionales que forman la Subcomisión de Justicia, cuerpos policiales, abogados, el Servicio de Atención a Víctimas, forenses, funcionarios, letrados, fiscales y miembros de la Judicatura, sin olvidarnos al Instituto Navarro de Medicina Legal, todo su trabajo y de su coordinación depende la efectividad de estos preceptos. Si estos preceptos no llegan a aplicarse, lógicamente el reproche social que lleva implícitas las conductas sancionadas tampoco se percibe. Y los importantes efectos que estos hechos tienen para víctimas y victimarios que se ven afectados son de muy diferente naturaleza e intensidad según cómo sea nuestro trabajo, nuestra coordinación y nuestra formación. Sabemos que este trabajo al que nosotros nos dedicamos no es la solución de este problema social, que tiene estructuras muy arraigadas en la cultura, en la educación de cada uno, y en ese espacio es donde encontrarán el antídoto más eficaz, las conductas que sancionan los tipos penales. Pero no obstante, mientras estos mecanismos de prevención más eficaces, pero que actúan en largo tiempo, tienen lugar, es imprescindible las medidas que pueden tomarse desde nuestro ámbito de trabajo. Primero, para asegurar la vida y la integridad física y psicológica de muchas personas, para conseguir una correcta investigación y enjuiciamiento, resarcir a las víctimas y recuperar a las personas que llevan a cabo estos actos con un nuevo criterio y una nueva forma de ver la realidad y sus relaciones personales. El camino que hemos recorrido es largo, han cambiado muchas cosas, nos quedan muchas por cambiar todavía. En un reciente informe de CEDAW, la relatora especial insiste en que es necesario una recomendación expresa a España diciendo que es importante que se incorporen los valores de la Convención a la cultura judicial. Cuando la CEDAW habla de cultura judicial no se refiere solo a jueces y magistrados, sino a todo nuestro sistema judicial en su conjunto, incluidas las fases de investigación. Realiza también unas recomendaciones concretas que seguro que vamos a estudiar y que nos van a sugerir cambios y propuestas en nuestra manera de trabajar. En esta senda, estas jornadas, lo que pretenden es facilitar que llevemos a cabo nuestro trabajo con mayor calidad para todas las personas que se ven afectadas en estos delitos, también para el conjunto social, y que tengamos una mayor coordinación entre todos los que estamos trabajando en la materia. Les repito las gracias múltiples a todos que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en esta materia, que se interesan por ella y que están hoy aquí. Gracias.
Bueno, sin más dilaciones, si me oye mucho mejor, sin más dilaciones, comenzamos ya esta jornada con la presencia de la primera ponente, a la que agradecemos, como no, su presencia esta tarde, porque sabemos que además, pues en una agenda bastante apretada, ha hecho un hueco especial para estar con nosotros. La excelentísima señora doña Ana Ferrer García es magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Como ustedes saben, pues es la instancia que mediante el recurso de casación realiza la uniformización de la interpretación de todos los preceptos penales de la jurisprudencia que venimos realizando en esta materia y sienta, nunca mejor dicho, jurisprudencia sobre ella. Doña Ana Ferrer no solamente por este tema tiene un conocimiento, por esta profesión y por este cargo que desempeña actualmente, un conocimiento extraordinario en la materia, sino que además es una persona comprometida con ella y sensibilizada con ella desde hace muchos años, y también, y si me lo permiten, pues una persona cuya categoría humana y personal hace que esta ponencia vaya a ser sin duda muy interesante para nosotros. Muchas gracias, Ana, y cuando quieras tienes la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Presidencia, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, señora directora del Instituto de Igualdad, queridas amigas y amigos y querida Esther. Es un auténtico placer estar hoy aquí con tanta gente interesada en lo que viene a ser, yo creo, el reto de nuestros últimos años, ¿no? Defender la lucha contra la violencia de género y además defenderla en lo que a nosotros nos toca con instrumentos jurídicos y dejar claro que se puede defender y que es nuestra obligación hacerlo. Gracias, Esther, por tu presentación, que desde luego denota el cariño que nos tenemos después de muchos años de convivencia asociativa y de amistad. Y gracias a mi asociación, Juezas y Jueces para la Democracia, porque siempre está implicada en estas iniciativas tan interesantes. Y quería saludar especialmente en la distancia a mi compañera de mesa, Teresa Peramato. Un auténtico placer volver a coincidir, Teresa, contigo, y que la pena es que tengamos que hacerlo en la distancia, aunque, en fin, creo que los motivos merecen la pena, o sea que te adelanto mi enhorabuena. Y bueno, dirán, ¿de qué va a hablar esta señora? Pues no voy a hablar del pleno de los delitos contra el pleno que hemos celebrado en la interpretación de la Ley de Garantía Integral contra la Violencia de Género. No voy a hablar porque no es el objeto de mi intervención. Comprendo que es un tema de candente actualidad y que habrá despertado el interés de mucha gente, lo que no quiere decir que si alguien me dirige alguna pregunta, hasta donde yo pueda contestar, en la medida que las sentencias todavía no son públicas y tenemos un auténtico deber de secreto de las deliberaciones y de lealtad a la sala, pero hasta donde pueda, si alguien tiene interés y lo preguntan en el debate, aclararé algunos extremos. Yo voy a hablar de la perspectiva de género. Entonces, eso que dice él, ¿se puede utilizar la perspectiva de género? ¿Qué es la perspectiva de género? Bueno, pues la perspectiva de género no es nada más que aplicar normas, parámetros de interpretación y aplicación en esas normas que permitan detectar dónde se da un foco de discriminación basado en los distintos roles tradicionalmente atribuidos a los hombres y a las mujeres y que discriminan a las mujeres, detectarlos y evitarlos. Entonces, ¿dónde vinculamos la perspectiva de género? La vinculamos indefectiblemente con el principio de igualdad. A partir de ahí, ¿rigen el proceso en la perspectiva de género? Es lo que vamos a tratar de ir desgranando. Ya les adelanto que sí. En todos los procesos, es decir, también en el proceso penal, es decir, ese proceso que se configura como el
el instrumento más poderoso del Estado de Derecho para ejercer la represión de los comportamientos antijurídicos y culpables. También en el proceso penal es posible, en el proceso penal, aplicar medidas positivas que traten de evitar la discriminación ante un panorama de igualdad formal, evitar la discriminación o desigualdad material, pues también en el proceso penal. Ahora, también ya voy a adelantar el final. Tiene sus límites. La perspectiva de género. Hay un extremo que no compite con la perspectiva de género, precisamente aquel al que se acogen la mayoría de los detractores, quienes entienden que las políticas de género lo que hacen es discriminar a los varones. No, la perspectiva de género lo que trata de hacer valer es el principio de igualdad. Por eso tiene un límite con un principio esencial del proceso penal. Donde nunca puede prevalecer la perspectiva de género es frente a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia se erige como regla básica del proceso penal, garantía integrada en el conjunto de derechos fundamentales que integran el concepto del proceso debido y del juicio justo del artículo 24 de la Constitución, y ahí no hay perspectiva de género. Otra cosa es la proyección que pueda tener la perspectiva de género a la hora de valorar la prueba. Pero la perspectiva de género, y lo adelanto porque aquellos que se muestran contrarios a admitir la posibilidad de esta perspectiva en el proceso penal, lo primero que esgrimen es: ¿esto qué quiere decir? ¿Que los hombres no van a tener un juicio justo? ¿Que basta con que llegue una mujer y diga algo para que al varón se le condene? No. El principio de prueba suficiente, prueba válidamente introducida en el proceso, de suficiente contenido incriminatorio y razonablemente valorada, sigue siendo presupuesto de cualquier pronunciamiento de condena, por mucho que pueda versar sobre una cuestión relativa a la violencia de género. Ahora veremos a lo largo de mi exposición, trataré de aclarar qué influencia puede tener la perspectiva de género en relación a esta materia, que la tiene, pero es proyectada sobre los parámetros que se utilizan para valorar la prueba, no sobre la solvencia de prueba. No quiere decir, y me gusta repetirlo con insistencia, no es verdad eso que ahora llega una mujer y al hombre se le condena. No, señores, no. Eso no es así. Eso no es la perspectiva de género, ni la perspectiva de género puede acabar con la presunción de inocencia. Bueno, pero ahora vuelvo al principio, porque esto será el final. En toda esta intervención, además, los más mayores no sé si se acordarán de Francisco Umbral, el escritor, cuando lo lleva Mercedes Milá, en aquellos años en que todos veíamos la misma televisión, con lo cual todos los de mi edad, que no hay muchos aquí ya, pero todos los de mi edad se acordarán, el programa puntero, llega Paco Umbral y le dicen, le hace una entrevista brillante Mercedes Milá, y ya llega él y dice: oiga, es que yo vengo aquí a hablar de mi libro. ¿Por qué no me pregunta usted? Pues yo vengo a hablar de mi libro también, porque toda esta importancia de la perspectiva de género y la manera de poner de relieve que se pueda aplicar, y que de hecho la aplicamos, la quiero dejar patente a través de un repaso somero de las sentencias que dictamos cotidianamente en la que aplicamos la perspectiva de género, para que se vea claro cuál es su alcance, cuáles son sus límites y un poco el espectro que tiene. El espectro que afecta, y ya lo adelanto porque me consta que hay aquí representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, afecta desde el comienzo de las investigaciones, ya veremos cómo. Son muchos los pronunciamientos en tribunales internacionales que han considerado vulnerada la perspectiva de género, siempre en la nomenclatura propia de los convenios internacionales, afectado el derecho a no sufrir tratos degradantes por deficiencias en las investigaciones. Afecta a los jueces de instrucción, desde el momento en que comienzan la investigación, una instrucción de un delito de violencia de género, cualquiera que sea y me refiero a la violencia de género en el ámbito amplio, no solo a la que se ejerce en el ámbito de en el ámbito de la pareja o expareja, sino también las violencias sexuales, la trata, que es mayoritariamente, aunque no exclusiva, pero también mayoritariamente, todos los supuestos de violencia de género. La instrucción de una causa de este tipo, y este mensaje se lo dirijo especialmente a los abogados
y abogadas a los jueces y juezas y a los fiscales y las fiscales. No se puede acometer igual la investigación y la instrucción de un delito de violencia de género que un robo, porque no es lo mismo. No es lo mismo la afectación de la víctima, no son los mismos los factores que rodean las escenas, no es lo mismo la importancia de recabar determinados vestigios en unos y otros casos, y después no es lo mismo juzgar un supuesto normal, y a esto ya se lo dedico a los encargados al enjuiciamiento, a la acusación y a la defensa en ese trámite, y a mí misma como tribunal de apelación, a la hora de enfocar y resolver un supuesto de esta naturaleza. Pero bueno, volvemos al principio. Llevo volviendo al principio un buen rato, ya dirán que... ¿Es obligatoria entonces la perspectiva de género? Yo creo que sí. O sea, bueno, estoy absolutamente segura. ¿Por qué? Pues porque la perspectiva de género está vinculada al principio de igualdad. La igualdad la proclama el artículo 1 como uno de los valores, el artículo 1 de la Constitución española como uno de los valores que inspiran el ordenamiento jurídico. El artículo 9 de la Constitución impone a los poderes públicos la obligación de salvaguardar, entre otros, la libertad y la igualdad. Y el artículo 14 proclama como derecho fundamental el de la igualdad y el derecho a la no discriminación. Luego tiene un soporte constitucional. Tiene un soporte también en el ámbito de la normativa ordinaria. La Ley 3/2007 de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres impone a todos los poderes públicos observar el principio de igualdad de oportunidades en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, y habla de todos los poderes públicos. Y cuando habla de todos los poderes públicos, habla también de los jueces, y cuando habla de los jueces, habla también de los jueces penales. Otra cosa es que esta ley, cuando en el artículo 13 incluye algunas peculiaridades en la práctica de la prueba, diferencie el proceso penal de otros procesos, precisamente por la garantía de presunción de inocencia. El artículo 13 de la Ley de Igualdad dice que en cualquier pleito de naturaleza privada, entendiendo como tales los pleitos civiles, los que se regulan por el derecho privado, o los pleitos laborales, quien alega discriminación provoca un desplazamiento de la carga de la prueba. Si a un demandado al que se le acusa en el ámbito civil o laboral de haber discriminado, es él quien asume en ese momento la obligación de demostrar que no ha habido una práctica discriminatoria. En penal no, y el propio precepto lo deja a salvo. Toda esta regla queda salvaguardada en el proceso penal. ¿Por qué? Porque en el proceso penal chocamos con la presunción de inocencia. Pero es que en el ámbito autonómico también, en distintas comunidades y en la Comunidad Foral de Navarra, tienen su normativa que también vincula. Luego tenemos todo un conjunto de normas en el ámbito internacional que nos obligan. Tenemos desde la CEDAW, la Confederación de la Convención para la Lucha contra todas las formas de discriminación del año 89, que está ratificada por España. Tenemos el convenio, las conclusiones de Beijing, de la conferencia que se celebró allí en el año 95, donde por primera vez se afirmó rotundamente que la razón de la violencia de género, la que se ejerce contra las mujeres, se encuentra en la estructura social, en esa desigualdad que es fruto de las diferencias de poder, de discriminación que se producen entre hombres y mujeres. Ahí está el origen de esa definición que después nuestro legislador se trajo con él para incorporarla en el artículo 1 de la Ley 1/2004, la de protección integral contra la violencia de género. Tenemos el convenio de 2005, el convenio de Varsovia en materia de trata, que también tiene preceptos que nos vinculan a esta materia, y la norma fundamental en el ámbito de la violencia contra las mujeres, el convenio de Estambul del año 2011, que desde el año 2014 está ratificado por España y pasa a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Luego tenemos todo un conjunto normativo que nos vincula y que nos obliga a mantener la perspectiva de género. Y entonces vamos descendiendo ahora. ¿Llegamos al proceso penal? Pues sí, proceso penal también, porque ninguna de estas normas excepciona el proceso penal más allá de esa peculiaridad que hemos dicho en relación a la presunción de inocencia. Nunca puede haber en el proceso penal, nunca puede haber inversión de la carga de la prueba. El tipo penal puede estar redactado como se quiera, puede configurarse típicamente como el legislador entienda que es su opción. Hasta ahí el legislador tiene el arma para hacerlo.
Ahora bien, lo que no podrá nunca se puede en un proceso penal es invertir la carga de la prueba. La prueba siempre le incumbe a la acusación, porque es un principio básico y ese sí que es un principio constitucional que resulta intocable e inatacable. Pero bueno, quitado eso, no hay problema para que adoptemos medidas de acción positiva. Es decir, lo que no podemos partir es que consagrar una situación que, por mucho que sea de igualdad formal, en su proyección práctica nos coloque en situaciones de auténtica desigualdad material. Eso no lo podemos tolerar ni en el proceso penal ni en ningún tipo de proceso. Y ahí es donde entra la perspectiva de género. Entra la perspectiva de género en cuanto que lo que se trata de erradicar a través de ella es la discriminación. Luego, es cuestión vinculada ya con los principios, con los derechos fundamentales. Cuando los textos internacionales, en el derecho penal internacional y en el derecho internacional de los derechos humanos, ya desde la CEDAW se proclama que la violencia contra las mujeres es el más grave atentado contra los derechos fundamentales. Luego, ya no es cuestión exclusivamente de una legislación material, es cuestión que afecta a extremos fundamentales. Cuando se penaliza de una manera más grave determinados comportamientos porque se entienden que son preceptos de género, la razón está en el carácter pluriofensivo de ese precepto. Ese precepto no solo protege un bien jurídico. Por ejemplo, cuando el artículo 153, que es una de las opciones que veremos, por el que el maltrato de obras se establece más pena cuando es el varón el que pega a la mujer que cuando es la mujer la que pega al marido, hay mucha gente que dice, oiga, esto no puede ser, esto va en contra con el principio de igualdad. No va en contra del principio de igualdad, lo que trata es de restaurar el desequilibrio que tradicionalmente ha atribuido a la mujer el papel de ser dominado en esa sociedad que configuraba la violencia como un instrumento habitual que ejercía el hombre para hacer valer su poder. Luego nos ofrece el ordenamiento otro tipo de resortes para que si es caso, si vemos que no es ajustada a derecho, esa diferente pena se pueda atenuar por otras vías, pero el delito es más grave porque es por la significación que tiene en cuanto que reproduce unos patrones de discriminación. Y esa es la razón de la perspectiva de género cuando se orienta desde el punto de vista del legislador. Porque ya hemos dicho que es obligatoria en todo tipo de procesos y que afecta a todos los operadores jurídicos. Cuando afecta a todos, incluyo entre operadores jurídicos aquí también al legislador. El legislador tiene la tarea y la posibilidad de legislar incorporando auténticas figuras de género. Lo hizo en España el primer gran texto que incluyó medidas penales de género fue la Ley 1/2004 de protección integral contra la violencia de género. En aquel momento fue un avance fundamental. Fue una ley emblemática que responde a un momento, bueno, es la confluencia de muchos años de trabajo de mucha gente que venía denunciando que la realidad que hay debajo de la violencia de género se producía, porque claro, la violencia de género en aquellos años, y voy a hacer un poco de historia personal, cuando nos incorporamos a los juzgados, los que ahora llevamos 40 años, pues la violencia que se ejercía sobre las mujeres no se publicitaba. De un lado, porque se consideraba una auténtica vergüenza el que te pegaran, no lo podías contar, y por otra, porque siempre había esa idea de lo que pasa en casa se lava en casa. Luego, el tercer factor, una dependencia absoluta de la mujer respecto al varón, con lo cual, si denunciaba, ¿qué pasaba? ¿Cómo subsistía? Bueno, hubo que luchar muchos años y hubo que crear una conciencia colectiva. Yo muchas veces me pregunto, ¿cómo puede ser que en mis primeros años de ejercicio y con Esther no nos diéramos cuenta de la cantidad, de la magnitud del fenómeno? Porque claro, yo empiezo a analizar, digo, bueno, sí, claro, en mis años de juzgado sí levanté cadáveres de mujeres que habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas, pero claro, la magnitud, yo levantaba los del partido judicial donde me encontraba, Esther los suyos, otro juez los suyos, faltaban el estudio global, y lo que no se estudia no existe. Cuando en el año 2002
El Consejo General del Poder Judicial, entonces funcionando, creó el primer observatorio contra la violencia de género y realizó el primer estudio. Antes que lo realizara la delegación del Gobierno, sacó un estudio del Consejo General del Poder Judicial. En el año 2002, 71 mujeres asesinadas. Claro, esa cifra tan escalofriante que te recordaba los momentos más dramáticos de otras muertes brutales, nos sobrecogió a todos. Ese momento, el desarrollo de las libertades democráticas, mucha gente durante muchos años trabajando para desvelar todo ello, con una voluntad política proclive también. Bueno, todo eso confluyó en la aprobación de la Ley 1/2004. La primera ley, y yo creo que es la única que se ha aprobado en la época democrática española por unanimidad en el Parlamento. Todo un hito, porque ya el Pacto de Estado que le siguió, que se votó unos meses después, ya tuvo un voto discrepante. Y ahora es una realidad que se nos presenta como inconcebible en el panorama parlamentario actual. Bueno, pues esa ley fue un hito, tomó decisiones, el legislador tomó decisiones. En aquel momento se enfrentó a si acotaba o no acotaba la violencia de género, y la acotó a la que se ejerce en el ámbito de la pareja o la expareja. Bueno, hoy decimos, la violencia de género es un fenómeno más amplio, afecta, según la describe el Convenio de Estambul, es aquella que afecta mayoritariamente a las mujeres o que les afecta por el mero hecho de ser mujeres, pero en algún momento había que poner la primera piedra, en algún sitio había que encontrar el arranque, y el legislador lo hizo creando figuras de género, figuras que limitó a supuestos que no eran de extremada gravedad, pero es que tenía que ir avanzando poco a poco. Yo creo que a esa ley le debemos mucho, todos los que nos dedicamos o tenemos conciencia de lucha contra la violencia de género. Introdujo auténticas figuras de género, es decir, figuras que penalizan más gravemente si es el marido o exmarido el que golpea a la mujer, si lo hace levemente en el tipo del artículo 53, si lo hace un poco más grave en el tipo de las lesiones de 148, y después la introdujo también en los temas de amenazas y temas de coacciones. En ese momento se quedó allí. Bueno, fue un avance tímido no fue un gran avance, porque además en la opción que se enfrentó y que se debatió mucho en el ámbito de la doctrina, ¿es mejor crear un subtipo agravado o es mejor incluir una circunstancia genérica de agravación? Optó por el subtipo agravado, y yo creo que fue un acierto también, porque facilitó mucho la aplicación. Porque, claro, teníamos esas figuras y a partir de ahí teníamos que educar a toda la colectividad jurídica en que su aplicación no vulneraba el principio de igualdad. Porque en el Parlamento esta ley se aprobó por unanimidad, pero su recorrido no fue tan pacífico en la jurisdicción. Proliferaron cuestiones de inconstitucionalidad de juezas y jueces que en el momento de ir a aplicar la ley entendían que en esa situación penar ante un mismo comportamiento más gravemente al varón vulneraba el principio de igualdad. Hasta que el Tribunal Constitucional se pronunció, es cierto que tardó un poco, se pronunció en el año 2008, la primera sentencia del 59, y dijo, no, mire, no vulnera el principio de igualdad. No vulnera el principio de igualdad porque es una voluntad que ha plasmado el legislador, que considera que es más grave esta violencia por el ámbito relacional en el que se produce y porque, dijo, es el trasunto de la desigualdad, de las manifestaciones de discriminación y de poder que tradicionalmente ejercen los hombres sobre las mujeres. Luego, la base que justifica ese trato desigual es la discriminación que supone, y en esa medida a la lesión que puede suponer el pegar a la integridad física, porque no llegó al homicidio, se quedó en la agresión física, bueno, pero al ataque al bien jurídico, salud o integridad que supone el mero hecho de golpear, se une uno más.
el ataque a la dignidad y el ataque al principio de igualdad. De ahí viene la justificación de que estos preceptos de género tengan una sanción más grave que aquellos otros en los que no se da ese factor de discriminación. Avanzó la legislación, el Código Penal español ha sufrido muchísimas modificaciones, muchas más de las debidas, porque los textos penales nacen con la vocación de permanencia y necesitan de una coexistencia para consolidarte. Hay veces que lo comparo con un adolescente. Ahora ya no es un adolescente, ahora ya es un hombre maduro. Bueno, el Código Penal, digo hombre porque es código, pero en fin, una norma, una mujer madura. Pero la verdad es que en todo su proceso de evolución le han dado una adolescencia canalla, porque no le han dejado consolidarse. El Código Penal se ha ido cambiando poco a poco, un precepto aquí, otro allá, uno que pongo, otro que quito, pero así desde que se aprobó, y se aprobó en el año 1995. Pero bueno, y los que lo interpretamos, pues así vamos con la lengua afuera. Aquí decimos una cosa, aquí decimos... Pero bueno, entre esas reformas se introdujeron reformas en materia de violencia, pero de violencia familiar. Y no es lo mismo la violencia familiar que la violencia de género. No es ni más grave ni menos, es que es un fenómeno distinto. Yo no quiero quitarle importancia en absoluto a la violencia que se ejerce en el ámbito familiar, pero reivindico que se trata de un fenómeno diferente de la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Y hubo muchas reformas. La siguiente reforma que introdujo realmente un matiz de género fue la Ley 1/2015, cuando introduce la agravante de género. La agravante de género nos permite aplicar esa discriminación por razón de género a preceptos distintos de aquellos que el legislador ya había contemplado como auténticas figuras de género. Ahora veremos qué interpretación hicimos en el tribunal, porque el tribunal también necesitamos ir consolidándonos y recolocándonos en nuestras interpretaciones hasta conseguir una línea estable. Y la siguiente legislación de género ha sido la Ley 10/22 de Protección Integral contra la Violencia de Género. Es una ley de género, lo dice claramente su preámbulo, además de que recoge en sus preceptos muchas de las peculiaridades de esta ley, de las previsiones específicas, responden a imperativos que derivan del Convenio de Estambul, de nuestras obligaciones internacionales, el subtipo agravado de género que contiene la ley, que además lo define de manera diferente cuando se trata de agresiones sexuales a mujeres adultas, entendiendo adultas mayores de 16 años, que habla de una relación de pareja con o sin convivencia, pero similar a conyugal, a cuando lo introduce, que es la primera vez que lo introduce en las agresiones sexuales a menores de edad, donde lo define ya como simplemente relación de pareja en la invitación a dar respuesta a los supuestos de violencia sexual entre jóvenes, que en fin, nos tienen últimamente tan alarmados y tan acostumbrados. Es una ley de género, la Ley 10/22, y es la última que, en la medida en que afecta también a la libertad sexual, la Ley 4/2023 también es una ley de género porque también incide. Se ha quedado en el tintero la ley de trata, otra ley de género. Además, una ley de trata que estaba orientada como auténtica ley de género porque la trata, puede afectar a hombres y a mujeres. Es más, en algunas de las finalidades que la integran, afecta más a hombres que a mujeres, que es la de la explotación laboral, aunque también a mujeres en algunos ámbitos, pero también tiene una proyección importante sobre los hombres. Sin embargo, el proyecto de ley de trata estaba configurado como un proyecto de género porque excluía la explotación laboral y la relegaba para su regulación en otro texto. Los avatares de la vida política y la disolución de las Cortes han impedido que ese texto, que estaba bastante avanzado, yo creo que estaba ya casi en segunda lectura en el Gobierno, pues salga por lo menos en esta legislatura. Pero quiere esto decir que será ahora, será en la próxima, en esta ya no, pero quizá en la próxima y en sucesivas habrá más leyes de género. Ahí está la obligación del legislador. Yo no sé cómo voy de tiempo. Pues avisarme que yo me... ahora vamos a ver cómo aplicamos los jueces, cómo
llegamos a entender la perspectiva de género? Bueno, pues hemos dicho, desde que comienza la investigación, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ellos son los primeros que reciben las denuncias. Pues las denuncias de violencia contra la mujer hay que investigarlas, y hay que investigarlas de manera especial. Hay que salvaguardar los derechos de la víctima. Para ahí tenemos el Estatuto de la Víctima, que nos vincula y vincula a todos. Pero fíjense, hay grandes pronunciamientos en la jurisprudencia internacional en la que consideran vulnerado el principio a no sufrir un trato degradante precisamente por déficit en la investigación. Por ejemplo, la sentencia de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos sobre el campo algodonero, que es de 16 de noviembre del 2009, el suceso del campo algodonero se refiere a una de las muertes de mujeres en Ciudad Juárez, en México. En este caso son 4 o 5 hermanas, no sé si son hermanas o amigas, son chicas jóvenes que salen una noche de fiesta y no llegan a su casa. Cuando la familia va a denunciar, uno de los extremos que valora esta sentencia de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos es que no se le hace caso cuando va a denunciar. No se le hace caso porque dice, bueno, por estereotipos de género exclusivamente. No se le hace caso porque se entiende que son chicas jóvenes, estas estarán de fiesta. Había incluso alguna manifestación que avanzaba aún más en un comportamiento de degradación hacia las mujeres cuando decía, bueno, es que van con minifaldas, que, en fin. Este extremo, entre otros, lo recoge la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos y considera que se ha vulnerado el derecho a la integridad. Hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que también, por ejemplo, EB contra Rumanía del año 2019, es el caso de una menor que es víctima de una agresión sexual, y uno de los extremos en los que se basa el tribunal para entender que se ha vulnerado el derecho a la integridad es por un déficit en la investigación. En los juzgados también, ahora pasamos al juzgado. En fin, a las víctimas hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas, lo dice el Estatuto de la Víctima, no es que lo hagamos porque seamos muy buenos y tengamos una labor, en fin, una cierta conmiseración con quien ha sido víctima de un delito. Por supuesto que hay que tratar bien a todo el mundo que llega a un juzgado, a todo el mundo, pero es que las víctimas tienen una serie de derechos, esos que van encaminados a evitar su victimización secundaria, a tener esa sensación de desprecio que muchas veces se trata de culpabilizar a la víctima. No se puede montar todo un proceso sobre los hombros de las víctimas, porque los hombros de las víctimas son muy débiles, los hombros de las víctimas no soportan la presión. Entonces hay que buscar elementos de incriminación por donde los haya. Ya no voy a entrar, y menos porque no me da tiempo, sobre las posibilidades de la prueba testifical, si tiene que declarar la víctima, si no tiene que declarar. Pero es que en nuestro sistema tenemos la investigación de oficio, y es a los encargados de la investigación a quienes incumbe recabar los medios prescindiendo de la víctima, porque la víctima, por una infinidad de razones, es posible que llegado el momento del juicio no esté en condiciones o no quiera aportar ese bagaje informativo que es fundamental para construir la prueba. En la fase de definición de las conductas penales es también esencial la perspectiva de género. Me voy a referir, por ejemplo, a la sentencia en la que nosotros interpretamos en pleno si el artículo 153 se podía aplicar o no en el caso límite, que es una pareja en la que no se reproducen estereotipos de género. Cuando hablo de género, hablo del género interpretado como el Convenio de Estambul, como ese conjunto de parámetros, de comportamientos, de actitudes que en una sociedad se encuentran asentados como propios del hombre y como propios de la mujer. Bueno, pues era una pareja en la que esos parámetros de género no se apreciaban a simple vista. Era simplemente una pareja que se había pegado. Bueno, entonces se nos decía, bueno, mire, como es una pareja que se ha pegado y que no responde a lo que puede interpretarse como una violencia de género, no apliquen aquí el 153.1, que es el que establece más pena cuando es el hombre el que golpea a la mujer, y vayan al 2, que es el de la violencia familiar. Y nosotros dijimos
que no. Lo dijimos en pleno, en una sentencia que no fue unánime, pero tenía un voto particular muy solvente también, pero ganamos los otros. Entonces, como aquí vamos por mayoría, pues es el criterio que hemos sentado. Ya habíamos dicho desde hacía mucho tiempo que los delitos de violencia no exigían un ánimo especial de ofender a la víctima, de denigrarla, no, porque el legislador no lo había pedido. Nosotros lo que decimos, mire usted, en la línea de lo que ha interpretado el Tribunal Constitucional, el legislador lo que ha querido es penar más grave determinados comportamientos porque entiende que llevan un plus por el ámbito en el que se producen y porque además son la manifestación de una arraigada costumbre discriminatoria que hace prevalecer al hombre sobre la mujer. Por eso tienen más pena. Si después, en el caso concreto, se ve que concurre algún factor que en ese supuesto no justifique que ese agresor tenga más pena que la agresora que se ha pegado con él, también el Código nos ofrece resortes para modular la pena y llegar a sancionar desigual, pero el delito es para cada uno el suyo. Otro factor de género, por ejemplo, en la interpretación, cuando hemos rechazado ya de antiguo la aplicación de la admisión de los celos como base para una circunstancia de arrebato, en fin, hemos dicho es una práctica contraria en una sociedad democrática. No puede basarse una atenuación en un sentimiento que lo que exterioriza no es amor, sino control y dominio, y lo hemos rechazado. Eso es interpretaciones de género. Nos quedamos ya tengo que terminar. Bueno, simplemente no hablo del agravante de género, pero en fin, ya les digo que la hemos aplicado con carácter general a todos los delitos. En la valoración de la prueba, simplemente con esto, 2 minutos, donde no prevalece es frente a la presunción de inocencia. Ahora, ¿en qué influye la perspectiva de género? La perspectiva de género en la interpretación de la prueba influye en los parámetros que utilizamos para concluir la racionalidad de determinada valoración. Quiero decir, nosotros no podemos admitir, porque es contrario a una perspectiva de género, una valoración probatoria que diga yo no me creo a una víctima porque una mujer que sale de noche a tomarse una copa y se va a la playa con un señor acepta tener relaciones sexuales con él. Mire, no. Eso no, porque eso es una máxima de experiencia que lo que está haciendo es perpetuando los roles discriminatorios de género. Y lo hemos dicho y hemos anulado sentencias que eran absolutorias con ese razonamiento. Es decir, usted no se ha creído a la víctima, vale, no se la ha creído. No hay prueba, vale, pero ese razonamiento no es admisible porque es un razonamiento contrario a la perspectiva de género. Y lo dijimos, por ejemplo, en la sentencia 544/2022 y lo hemos repetido en otras. Bueno, ya voy a terminar porque si no estas señoras tan amables que me sacan los papeles, en fin, siempre se quedan cosas en el tintero. De todas maneras, igual el debate nos permite aclarar algún punto. Me despido. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra atención. Ya está, muy bien. Aquí ya está listo. Ahora vamos a iniciar la intervención de doña Teresa Peramato, excelentísima señora doña Teresa Peramato Martín. Ella, como muchos de ustedes saben, es fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, un cargo dentro de la organización de Fiscalía pues, francamente relevante. No solamente posee conocimientos y está avalada para este cargo porque en este momento lo desempeñe, sino porque tiene tras de sí una larga trayectoria de trabajo, implicación y dedicación a la materia que nos ocupa. Le agradecemos también el esfuerzo de haberse conectado hoy con nosotros, tan próxima a su nombramiento como doctora honoris causa, por el que le felicitamos.
Le damos la palabra agradeciéndole estar aquí y también porque creo que ello demuestra no solamente que sea su trabajo, sino que además de ser su trabajo realmente es una materia que le supone una implicación especial, ya lo hemos dicho, y en eso comparte la actitud con muchos y muchas de las que estáis aquí, ¿no? Cuando quiera y nos deje la técnica, doña Teresa. Hola, ¿se me oye bien? Sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero, disculparme por no poder estar ahí, me hubiera encantado. Seguramente además habría comido mejor que aquí en mi despacho, en esta tierra maravillosa. Pero no he podido ir, pero no porque me vayan a nombrar doctora honoris causa, ya quisiera yo. Me van a nombrar miembro honorífico del claustro de profesores de la Universidad de Vigo, que para mí ya es un nombramiento maravilloso, pero creo que hay notables diferencias y quería simplemente aclararlo. Bueno, para empezar, darle el agradecimiento, como no podía ser de otra manera, al Instituto Navarro para la Igualdad y también a la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia y a mi querida amiga Esther por haberme invitado a participar aquí y, por supuesto, saludar cariñosamente a Ana Ferrer, con la que tengo una gran relación y mucha estima, mucho cariño, muchísimo respeto y que me ha precedido en el orden de la palabra y que nos ha dado una magistral clase sobre la perspectiva de género. Yo creo que es esencial siempre en cualquier formación que tengamos claro que tenemos que integrar esa perspectiva, ese enfoque en nuestras actuaciones. A mí me han pedido, si no me he equivocado yo, que hable de algunas cuestiones, las que yo creo más importantes, que puedan suscitar la aplicación de la reforma del Código Penal con la Ley Orgánica 1022 y también, por supuesto, la última reforma con la Ley 423. Vamos a ver, por retomar un poco el hilo de la intervención anterior de Ana Ferrer, magnífica, insisto, yo creo que cuando hablamos de la perspectiva de género, del enfoque de género, de esa categoría analítica que incluye muchas herramientas, metodologías, mecanismos para detectar las situaciones de desigualdad y poner fin a las situaciones de desigualdad, también nos tiene que permitir detectar los estereotipos de género que planean en las mentes de cualquier persona y también de los operadores jurídicos, de los jueces y juezas, de los magistrados y magistradas, de los fiscales y las fiscales, porque somos parte de la sociedad, una sociedad que es patriarcal y que hemos mamado la cultura, esas estructuras patriarcales y por lo tanto, con mucho que hayamos avanzado en formación y en igualdad, seguramente vamos a detectar en nuestras actuaciones determinados sesgos o determinados micromachismos que pueden influir claramente en nuestras decisiones. Pero aparte de eso, a mí sí que me ha parecido muy interesante la visión que nos ha planteado Ana Ferrer de la importancia de la perspectiva de género en la legislación, la herramienta fundamental con la que contamos los operadores de justicia, evidentemente la norma, la ley, y es al legislador, al primero, al que compete integrar ese enfoque de género en las normas. Si nuestras herramientas no tienen el enfoque de género, si nuestras herramientas parten de una neutralidad mal concebida, evidentemente tenemos malas herramientas con las que dar buenas soluciones a unos conflictos que tienen una complejidad muy grande. Por lo tanto, primero, perspectiva de género por parte del legislador y luego nosotros a la hora de investigar, a la hora de interpretar la norma, a la hora de proponer las pruebas, a la hora de enfrentarnos a las pruebas y, por supuesto, jueces y juezas, magistrados y magistradas, a la hora de dictar sus resoluciones, obviamente tenemos que integrar también ese enfoque. Cuando hablamos de las cuestiones que se pueden derivar de la Ley Orgánica 1022, porque lo que ha hecho la 423 es establecer unos subtipos agravados, voy a hacer una referencia también muy somera a esa nueva legislación. Yo creo que tenemos que partir de que lo que ha hecho el legislador en el año 2022, aparte de esa batería de medidas esenciales, que es el gran beneficio de la ley, esos 62 artículos que van destinados a esa protección, a esa protección integral contra la violencia sexual, a esas medidas de protección integral multidisciplinar, transversal, dedicadas al apoyo, al acompañamiento, a la sensibilización, a la concienciación,
a la atención de las víctimas de violencia sexual. Yo creo que es el grueso de la ley, lo magnífico de la ley, lo más bueno, lo mejor de la ley. Evidentemente, se ha producido una modificación del Código Penal con una sola disposición, la disposición final cuarta, y no solamente se modifica el título octavo del libro segundo del Código Penal, sino que se hacen otras modificaciones también muy interesantes en las que no voy a entrar, algunas de ellas que habían sido objeto de reclamación continua por la doctrina y también por la Fiscalía General del Estado, concretamente por la Unidad Coordinadora de Violencia de Género. No voy a entrar en esas otras modificaciones, pero sí que creo que tenemos que tener claro que tenemos que partir de dos cosas. Los dos ejes fundamentales de la modificación han sido el consentimiento afirmativo y la eliminación de la distinción entre agresión y abuso sexual. Y yo creo que para que lo entendamos, para que partamos de una serie de presupuestos que a mí me parecen que son esenciales, yo creo que tenemos que hacer, aunque sea muy rápidamente, una visión general de cómo ha cambiado el panorama normativo. Todos recordamos que antes del 6 de octubre del 22, y todavía estamos aplicando esa normativa, incluso en nuestros escritos de acusación y en las resoluciones de los tribunales, se distinguía entre agresión y abuso sexual, agresión sexual con violencia o intimidación, abuso sexual se distinguía entre el abuso sexual de mayores de edad, abuso sexual de menores de 18, mayores de 16, y luego teníamos las agresiones y los abusos sexuales en personas menores de edad. Cuando el Código Penal del 95, que todavía tenemos que aplicar en relación a los hechos anteriores a la nueva legislación y siempre que aquella fuera la legislación penal más favorable, se distinguía entre el abuso sin consentimiento y sin violencia o intimidación en dos supuestos distintos, cuando el consentimiento no existía y cuando el consentimiento estaba viciado o era nulo. Cuando el consentimiento no existía, cuando la mujer se encontraba, y hablo de mujer o de niña, porque el 86% de las víctimas de este tipo de delitos son mujeres, el 97% de los agresores son hombres, partiendo de ahí, permitidme que hable de la mujer o de la niña. Cuando la mujer o la niña estaba privada de sentido, se abusaba de un trastorno mental o había sido sometida a su voluntad con el suministro de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia capaz de anular, ya sabemos que no tiene que ser una anulación total, puede ser parcial, la voluntad de la persona afectada. Y cuando se producía con un consentimiento viciado o nulo, cuando se producía prevaliéndose de una situación de superioridad. Y estamos hablando de las víctimas mayores de edad. Todos sabemos que el Tribunal Supremo, de forma reiterada, y tenéis en la pantalla una sentencia, la 344/19, nos dijo claramente que para aplicar los delitos de abuso sexual teníamos que estar en alguno de los supuestos que se recogían precisamente en el artículo 181 del Código Penal vigente antes del 7 de octubre de 2022. Es decir, era un catálogo cerrado, se acabó, hasta ahí podíamos llegar. Luego teníamos los abusos sexuales sobre menores de 18 y mayores de 16 años, que admitía dos posibilidades, el abuso fraudulento y el abuso de prevalimiento. Me detendré un poquito más adelante sobre estas figuras delictivas. Y por último, el abuso y la agresión sexual sobre menores de 16 años. ¿Qué ha pasado con la Ley Orgánica 1022? La Ley Orgánica 1022, como les dije anteriormente, funciona sobre dos ejes fundamentales, el consentimiento afirmativo, al que me voy a referir un poquito más adelante, y la eliminación entre la distinción entre abuso y agresión sexual que existía anteriormente. ¿Cómo hace esa anulación? ¿Cómo elimina la distinción el legislador del 22? Eliminando la violencia o la intimidación como elementos constitutivos de los tipos penales. Modifica los artículos 178 y siguiente y no tiene en cuenta la violencia o la intimidación para dosificar la pena, aplicar en la agresión sexual sin penetración o agresión sexual con penetración. Y establece horquillas muy amplias para darle al juzgador la posibilidad de, en atención al principio de proporcionalidad y ponderando todas las circunstancias concurrentes, determinar la pena aplicable en cada uno de los casos. Pero no tiene en cuenta la violencia o la intimidación para la dosificación de la pena en relación a la agresión sexual con penetración o sin penetración. Esto no era ninguna extravagancia en el ámbito del derecho comparado. Si ustedes examinan el código finlandés,
verán cómo distingue entre la agresión sexual con penetración, que es lo que denomina violación, y la coacción o la coerción sexual, que es lo que nosotros denominábamos abuso sexual. Cuando estábamos, lo que denominamos ahora y antes, agresión sexual sin penetración. En el primer ámbito, cuando habla de la violación, distinguen dos párrafos distintos: la violación con violencia o intimidación y la violación sin violencia o intimidación, cuando la víctima no puede oponer ningún tipo de resistencia y no se utiliza ningún mecanismo violento o intimidatorio. En las dos situaciones, la pena que prevé el Código Penal finlandés va de 1 año a 6 años de prisión. Cuando la agresión sexual no conlleva penetración, castiga igualmente si se comete con violencia o intimidación o no se utilizan esos medios coercitivos, con la pena máxima de 3 años. Por cierto, si ustedes quieren analizar el derecho comparado, verán como el Código Penal español, en el ámbito de nuestro entorno más próximo, es el que establece penas más duras, más severas a los delitos contra la libertad sexual. El siguiente en la escala es precisamente el Código Penal finlandés, que establece un artículo en el que establece una serie de agravantes específicas que permiten aplicar la pena hasta 10 años. Máximo de pena, Código Penal finlandés, 10 años. Nosotros, con nuestra legislación, podemos llegar, como saben, hasta los 15 años. El Código Penal español, al eliminar la distinción entre violencia al eliminar la violencia o intimidación de los tipos penales, no tiene en cuenta la violencia o intimidación en la dosificación de las penas, pero ojo, no quiere decir que no tenga en cuenta el que se haya ejercido el acto sexual utilizando esas manifestaciones violentas. Por eso incluye un artículo que no existía en el Código Penal de 1995, que es el artículo 194 bis del Código Penal. Y en este artículo, que subsiste después de la reforma de la Ley Orgánica 4 de 2023, en este artículo lo que dice exactamente es que, con independencia de la pena que proceda a imponer de conformidad con los artículos anteriores, la agresión sexual con o sin penetración, la agresión sexual con o sin penetración o el resto de formas de agresión sexual, dice, además de las penas, se tendrán que penar separadamente y, ojo, dice, los actos de violencia física o psicológica. Fíjense que no está diciendo se tendrán que penar separadamente las lesiones físicas o psíquicas. No, está diciendo se tendrán que penar separadamente los actos de violencia física o psicológica. Si ustedes van a la tramitación parlamentaria, verán que en el proyecto, la primera redacción de este artículo, sí hacía referencia a que tendrían que ser penadas separadamente las lesiones físicas o psíquicas. Esa redacción se modificó y ahora dice que se tienen que penar los actos de violencia física y psicológica de forma separada. Este es un problema que ha sido interpretado por en la circular 1 de 2023 y que, si tengo posibilidad, entraré después, si me da tiempo, a hacer alguna valoración al respecto. Esta era la modificación de la Ley Orgánica 1022. Consentimiento afirmativo, eliminación de la diferencia entre abuso y agresión sexual, eliminando la violencia o intimidación de los tipos penales. ¿Qué ocurre? Todos lo sabemos. Como consecuencia de eso que se ha venido a denominar los efectos indeseados en la aplicación del derecho transitorio, y en los que yo no voy a entrar, los criterios de la Fiscalía están claros en el decreto de noviembre de 2022 y después en la circular 123, y que estamos todavía pendientes de saber cuáles son los criterios que va a asumir y cuáles no va a asumir el Tribunal Supremo en esas sentencias que todavía no son públicas. Como consecuencia de esos efectos indeseados, nos hemos planteado, y era necesario hacerlo, y quizá tenía que haberse hecho mucho antes, una reforma. Y lo que ha hecho la reforma del año 23, con la Ley Orgánica 423, es mantener intacta la definición del consentimiento afirmativo. Y lo que hace para corregir esos efectos indeseados es incluir subtipos agravados tanto en la agresión sexual sin penetración como en la agresión sexual con penetración. Es decir, miren ustedes, si ustedes se dan cuenta del panorama que tienen en la primera diapositiva que les he expuesto, verán claramente que había varias posibilidades de eliminar esa diferencia entre agresión y abuso sexual.
La primera, eliminando la violencia o intimidación, como hizo la Ley Orgánica 1022, que además incluyó una cláusula de penalización separada de la violencia o intimidación en el artículo 194 bis, podría haberse optado por la segunda vía, que es la que ha hecho el legislador con la Ley Orgánica 423, incluir subtipos agravados, que es lo que hizo también el Código Portugués, si bien el Código Portugués ha seguido en su reforma del año 2018 el modelo del no es no, o podía haber incluido una agravante específica, agravantes específicas de utilizar violencia o intimidación, que es lo que hizo el Código Penal alemán, que también, por cierto, incluyó el modelo del no es no. Cualquiera de las tres posiciones se adecuaban perfectamente a los estándares internacionales, a los que iré haciendo referencia poco a poco. Simplemente mencionarles que tanto el Tribunal Penal Internacional, en la sentencia Cunarat, por ejemplo, o el Tribunal Penal para Yugoslavia, en la sentencia de apelación del año 2012, insistieron en que no se podía centrar la respuesta penal en la violación, en la agresión sexual, en la utilización de la violencia o intimidación, que era la ausencia del consentimiento lo que tenía que definir la agresión sexual. Pero que también lo hizo el Tribunal Europeo en la sentencia MC contra Bulgaria, a la que después me referí, y que también lo ha hecho el CEDAW, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación, en un dictamen del año 2009, carenta ya vertido contra Filipinas, al que después también me referiré. De manera que cualquiera de esas tres posibilidades se adecuaban perfectamente a esos estándares internacionales. Lo que ocurre es que se ha producido un defecto. Yo en el año 2008, y perdone que hable de mí porque no debería, pero en el año 2018, cuando se hizo el primer borrador, proyecto del Código Penal, que no era una ley integral, era un proyecto de borrador, en el que se incluía una agravante específica de violencia o intimidación, que después desapareció en el primer anteproyecto que hizo el Grupo Podemos, yo sí que dije que debería incluirse la agravante específica, y lo dije entonces, y creo que de alguna manera se tenía que hacer valer la violencia o intimidación para evitar esos márgenes tan grandes de discrecionalidad que podrían dar lugar a problemas en su aplicación. No obstante, volviendo a esos dos modelos, al modelo, a cómo se podían, en el ámbito europeo, todas las legislaciones, la mayor parte de las legislaciones están haciendo reformas importantes en sus códigos penales para adaptarse a los estándares internacionales y también dar una respuesta a la reclamación del modelo feminista. Se han utilizado dos modelos, al impulso feminista, perdón, se han utilizado dos modelos, el modelo del no es no y el modelo del solo sí es sí. Si ven en pantalla, y por lo que yo he podido estudiar, obviamente se me ha podido escapar más de un sistema o un ordenamientos penales, los más característicos, los que más reflejan cada uno de los modelos, son los siguientes. Que yo sepa, el modelo del no es no solamente ha sido seguido en Alemania y en Portugal. Sin embargo, el modelo del solo sí es sí, que parece, aunque yo tengo más dudas en esa interpretación, que ha sido recogido, por ejemplo, en Reino Unido, y también en Irlanda, yo no lo veo tan claro en su redacción, sí que han sido recogidos con absoluta claridad en Canadá en 2003, en el año 2003, en Islandia y en Suecia. Yo no puedo ahora, porque tengo 45 minutos, quiero contarles muchas cosas, dedicarme al estudio de cada uno de ellos, pero para saber por qué hemos optado por el consentimiento afirmativo y cuáles son las ventajas de este modelo, yo creo que debemos dar unas pautas sobre en qué consiste en cada uno. Y para ello me voy a centrar primero en cuanto al modelo del veto en el Código Penal de Alemania. Porque es el primero y porque el Código de Portugal es una copia del Código Penal alemán. En el Código Penal alemán, en el artículo 177 del Código Penal, se incluye el modelo del veto. Y lo que castiga es el acto sexual que se mantenga con otra persona contra la voluntad reconocible de esa persona. Contra la voluntad reconocible de esa persona. Si ustedes analizan los trabajos legislativos, verán que el propio Bundestag se preguntó por qué era necesario modificar la legislación anterior. En la legislación anterior, para castigar, para sancionar, para perseguir los actos sexuales sin el consentimiento de la víctima, se exigía violencia o intimidación y que además fuera una violencia o intimidación grave y suficiente para quebrar la voluntad en contra de la víctima. El Bundestag se pregunta y se contesta, porque con esa regulación quedan
supuestos en los que sin el consentimiento de la víctima podrían determinar la impunidad, y se estaba viendo que generaban impunidad. Entonces se plantea, ¿por qué elegimos el modelo del no es no? Porque de alguna manera se contestan, tiene que quedar clara que la voluntad de la víctima es contraria a mantener el acto sexual, a participar en esa relación sexual. De alguna manera la víctima, la persona que denuncia el acto sexual, tiene que haber dejado claro que su voluntad era contraria a mantener ese contacto sexual. Pero claro, en ese devaneo que se traen los prelegisladores, se plantean, ¿y cómo puede manifestar una víctima en todas las situaciones que no quiere participar en ese acto sexual? Dicen, de cualquier manera, vale cualquier acto. Y pone como ejemplo dos, el llanto o las acciones defensivas. Fíjense que llevábamos muchísimos años, no solamente el movimiento feminista, los estándares internacionales, ONU Mujer, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, otros tribunales a nivel internacional, diciendo, en ningún caso la resistencia activa puede ser un elemento que determine la sanción de las agresiones sexuales. La inexistencia de resistencia activa no quiere decir que no haya habido un atentado a la libertad sexual, y sin embargo nos ponen como ejemplo las acciones defensivas de la propia víctima. Fíjense que cuando hablamos de las formas de reaccionar de las víctimas, cuando estamos exigiendo a las víctimas que de alguna manera manifiesten su voluntad en contra y que además esa manifestación sea reconocible para el presunto autor para el que vamos a investigar y desde luego quienes vamos a enjuiciar, estamos desconociendo una realidad abrumadora, que no todas las víctimas van a reaccionar igual en todas las circunstancias, ni siquiera en las mismas circunstancias. Fíjense lo que dice MC contra Bulgaria, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para descender a cómo pueden ser las reacciones de las víctimas, se refiere a la doctrina del Tribunal Supremo de Nueva Jersey. Dice, al rechazar el requisito de resistencia para una condena por agresión sexual, se refirió a investigaciones empíricas para desacreditar la suposición de que resistirse al máximo o hasta el límite de las posibilidades de la mujer era la respuesta más razonable o racional a la violación. De hecho, dice el Tribunal Europeo, los violadores suelen emplear la coacción sutil o la intimidación cuando ello es suficiente para vencer a sus víctimas. En la mayoría de los casos de violación de menores, la violencia no es necesaria para obtener la sumisión. Los tribunales también están reconociendo que algunas mujeres quedan paralizadas del miedo ante un ataque sexual y por lo tanto no pueden resistirse. Se quedan en shock, que el gremio en el informe sobre España del año 2020 ha denominado bloqueo o inmovilidad tónica. Hay mujeres que en el inicio de un ataque sexual ya son incapaces de reaccionar. Esto lo explica muy bien y es una propuesta para la formación Elisa Michiola, que es una psicóloga que trabaja en Cataluña, y lo explica muy bien desengranando cómo actúa el cerebro ante situaciones tan estresantes como son los atentados a la libertad sexual. Y nos dice que el cerebro puede reaccionar de diferentes maneras, pero ante atentados tan estresantes deja de actuar la parte que denominamos neocortes para actuar exclusivamente la parte reptiliana del cerebro, y en concreto dos partes, el hipotálamo y la glándula. Cuando actúa uno u otro, las víctimas pueden reaccionar o con hiperactividad, y son esas víctimas que huyen, que luchan, que se defienden, o hipoactividad, las que se quedan en shock y se bloquean. Si se quedan en shock, si se bloquean, si no pueden manifestar su voluntad de forma reconocible en contra del acto sexual, en estas situaciones estaremos abocados a una absoluta impunidad. Diana Horle, que es una de las miembros de la comisión legislativa que abordaron esta reforma en el Código Penal alemán, fue entrevistada en el año 2018 por un periódico español, por El País, lo pueden buscar. Y se le preguntó que por qué en Alemania se había optado por el modelo del veto, por el modelo del no es no. Y dijo, hombre, porque nos hemos puesto en la posición de un observador imparcial, de un observador hipotético e imparcial. Si para ese observador imparcial no queda claro que la víctima no consintió, se tiene que absolver. Y yo me planteaba, caramba, si para un observador imparcial,
para un observador hipotético que está viendo por un agujerito lo que está ocurriendo, no tenemos claro que la víctima esté consintiendo, poco el agresor, el presunto agresor, el investigado, tendrá claro que cuenta con el consentimiento de la víctima. No tendría que haberse cerciorado antes de que la víctima está consintiendo, de que la otra persona está consintiendo a mantener ese acto sexual. Ese es precisamente el elemento esencial del modelo del solo sí es sí. Y el modelo que por antonomasia ha descrito el ordenamiento jurídico que ha descrito este modelo es el canadiense, que lo reformó, insisto, el Código Penal en el año 2003. Fíjense que en su articulado, para que un acto sexual sea ilícito, requiere que no se haya contado con el consentimiento expreso e inequívoco de la otra persona. Y dice, no se admitirá alegato de defensa que se base en la creencia de que el investigado, el demandado, contaba con el consentimiento de la víctima si esa creencia se basa en cualquiera de estos tres factores. La intoxicación del investigado o la negligencia, si no adoptó las medidas de conformidad, las medidas necesarias de conformidad a las circunstancias del contexto para asegurarse de que contaba con el consentimiento de la otra persona. Fíjense, habla de dos situaciones. Si usted está intoxicado o ha sido negligente a la hora de mantener ese contacto sexual, su alegato de defensa no me vale. Pero tampoco me vale si usted me dice que dudó, que no, o en las circunstancias del contexto puede haber dudas sobre el consentimiento y usted no tomó las medidas necesarias de acuerdo a las circunstancias del contexto para asegurarse de que la otra persona, mujer o niña mayoritariamente, estaba consintiendo al acto sexual. Y eso ha sido interpretado por la Corte Suprema de Canadá y por otros tribunales, como el Tribunal Supremo de Manitoba. Fíjense lo que dicen. Dice que el non realmente culpable, la culpabilidad, se satisface no solamente cuando el investigado sabía que la víctima estaba diciendo esencialmente no, sino también cuando el investigado sabía que la víctima no estaba diciendo esencialmente sí. Esa es la esencia del modelo del solo sí o sí. Y es el único que va a garantizar plenamente la autonomía y la libertad de las mujeres, de las niñas y de los niños que son las víctimas mayoritarias de estos delitos. Esa doctrina, esos parámetros que fueron recogidos por Canadá en su Código Penal en el año 2003, han sido recogidos también por el CEDAW en el dictamen Talent y advertido al que antes me refería contra Filipinas. Recomiendo su lectura porque antes hablaba Ana Ferrer de los estereotipos, de esas sentencias que ha anulado, porque se decía, como ella se fue a la playa con él, estaba claro que quería mantener relaciones sexuales. Pues aquí el CEDAW pone en evidencia un montón de estereotipos en los que incurrió la magistrada que absolvió al denunciado por una agresión sexual muy violenta, bueno, muy grave. Era una señora que salía del trabajo, era empleada de la Cámara de Comercio y su jefe le esperaba en el coche, le dijo, venga que te llevo. Ella sospechaba que aquello no iba a ir bien, se resistió, no quiso, pero apareció otro compañero, insistió que lo llevaba a los dos, el señor se las montó para dejar antes al compañero, la llevó a un motel y la sometió a todo tipo de conductas sexuales. Ella denunció, se le absolvió en base a unos estereotipos que recomiendo que mejor se lean para poderlos detectar, pero lo que hace al final el CEDAW es dictar una serie de recomendaciones, elevar al Estado de Filipinas una serie de recomendaciones, que son las siguientes. Eliminar cualquier requisito en la legislación que disponga que el ataque sexual sea cometido con fuerza o con violencia. Lo decía el CEDAW, antes que la Ley Orgánica 1022. Que se elimine todo requisito de pruebas de penetración y que se reduzca al mínimo la posibilidad de volver a victimizar a la demandante o su superviviente en las actuaciones mediante la promulgación de la definición de un ataque sexual que exija la existencia de un acuerdo inequívoco y voluntario y pruebas de medidas para asegurar el consentimiento del demandante o superviviente o que exija que el acto se produzca en circunstancias coercitivas, incluyendo una amplia gama de circunstancias coercitivas. Y esta misma posición la mantiene ONU Mujeres en un estudio del 2012 que también recomiendo su lectura. Como saben, y antes lo ha dicho Ana con absoluta claridad,
nosotros hemos ratificado el Convenio de Estambul y tenemos que hacer referencia obligatoriamente al artículo 36, que es el que se refiere a las conductas de violencia sexual, a las conductas de atentados a la libertad sexual, en la definición tradicional de violencia sexual. Y en el párrafo segundo se refiere al consentimiento. ¿Y cómo define el consentimiento el Convenio de Estambul? Dice que tiene que prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona. Prestarse es manifestarse, lo queramos interpretar como lo queramos interpretar, hasta el punto de que el propio informe explicativo, en esos dos apartados que les pongo en pantalla, pero sobre todo y con absoluta claridad en el apartado 192, dice que cuando se tienen que valorar las pruebas en el procedimiento penal, lo importante es determinar si la persona que aparece como víctima prestó voluntariamente su consentimiento. Si prestó voluntariamente su consentimiento. Y eso es lo que dice el Convenio de Estambul. Claro, ustedes me dirán, igual que yo me he planteado muchas veces, pero eso no estaba ocurriendo con el Código Penal de 1995. Claro que en el Código Penal del 95 se partía de la ausencia del consentimiento, pero bajo otros parámetros, hasta el punto de que la jurisprudencia anterior, y tienen en la pantalla sentencias no tan antiguas, del 19 del año 2020, que hablan continuamente de que la violencia o la intimidación sea la suficiente para vencer la voluntad opuesta al acto sexual. Dice la sentencia 348-19, es obvio que la violencia o la intimidación deben ser suficiente para vencer la voluntad de las víctimas. La 311 del 20, la violencia o la intimidación empleadas en el delito de agresión sexual no han de ser de tal grado que presenten caracteres irresistibles, invencibles o de gravedad inusitada, sino que basta que sean suficientes y eficaces en la ocasión concreta para alcanzar el fin propuesto. ¿Cuál es el fin propuesto? Vencer, paralizar, inhibir la voluntad de resistencia de la víctima. Ese era el panorama. Es cierto que teníamos no solamente el delito de agresión sexual, también el delito de abuso sexual, pero reitero, los abusos sexuales, para que fueran condenados, tenían que encontrarse, la víctima tenía que encontrarse en alguna de las situaciones a las que se refería el artículo 181. Y eran situaciones, era un catálogo cerrado, como venía insistiendo el Tribunal Supremo, y tienen en pantalla la sentencia 349-44-19. Es cierto. Y ahí sí que le voy a dar la razón y, vamos, prácticamente una loa al Tribunal Supremo en los últimos años, porque es verdad que ahí están integrando la perspectiva de género como no se había hecho a lo largo de la historia de décadas. En los últimos años, el Tribunal Supremo está integrando la perspectiva de género en la respuesta a la violencia sobre la mujer de una forma absolutamente plausible. Fíjense que ya tenemos una sentencia del 2020 en el que se planteaba el Tribunal Supremo que si el individuo tiene dudas, si el investigado tiene dudas, no se puede erigir en intérprete de la voluntad de la víctima, que lo que tiene que hacer es explorar en ese momento cuál es la voluntad de la víctima, preguntar si desea tener relaciones sexuales. Y hablaba incluso del expreso consentimiento de la víctima. Evidentemente ya estábamos trabajando todos sobre el anteproyecto y el proyecto de la Ley Orgánica de Garantía de Integrar de la Libertad Sexual, pero obviamente que el Tribunal Supremo se atreva a pronunciamientos de esta naturaleza cuando todavía ni siquiera había entrado en vigor la norma, evidentemente tenemos que valorarlo de una forma muy positiva. En este panorama nos enfrentamos a una definición del consentimiento que todos conocemos, pero permítanme que haga una lectura muy rápida. Dice, solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que en atención a las circunstancias del caso expresen de manera clara la voluntad de la persona. Y el párrafo segundo, lo que tengo puesto clarito, ha desaparecido con la ley 423 por razones obvias, se ha metido un párrafo entre medias y por lo tanto ha desaparecido a los efectos del apartado anterior, pero se mantiene íntegramente el resto de su redacción. Se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare, o los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad. Ana Ferrer en múltiples ocasiones que la he oído siempre dice esto es una interpretación auténtica.
y lo comparto. Y lo comparte la Fiscalía General cuando lo dice también en la circular 1/23. Y además nos dice, y tiene toda la razón, esto no supone un traslado de la carga de la prueba. Por supuesto que no. Ni la perspectiva de género puede conculcar, puede erigirse en un principio que conculque los principios básicos del derecho penal, los principios constitucionales del derecho penal, y por lo tanto en ningún caso cabe hablar de inversión de la carga de la prueba. Y ahí es donde vamos a enfrentarnos a un problema al que nos hemos enfrentado toda la vida. ¿Cómo podemos acreditar estas situaciones, sobre todo, como vamos a ver después, porque son actos violentos que se producen generalmente en la clandestinidad, en la intimidad de ese acto sexual? Dice la sentencia 2323, y es verdad, que el tribunal sentenciador tiene que extraer en atención a las circunstancias del caso la existencia o no del consentimiento conforme a los elementos probatorios que expresen de manera clara la voluntad de la persona. En consecuencia, el tribunal sentenciador debe extraer de los elementos probatorios si concurre en el caso del enjuiciamiento, consentimiento o la ausencia del mismo, que es el elemento central del tipo penal. Lo que tenemos que tener claro en todo caso es que cuando hablamos del consentimiento, ahora con la actual legislación, estamos hablando de un consentimiento que es libre, que tiene que estar exento de vicios. Y esto es muy importante porque luego les voy a hablar del abuso fraudulento. En el caso de personas de discapacidad me he atrevido a poner esto porque creo que es una cuestión que estamos peleando mucho. Las personas con discapacidad tienen derecho a su libre autodeterminación. No podemos pensar que no tienen derecho al disfrute, al goce y a la determinación sexual. Y tenemos, para valorar si tienen posibilidad de prestar o no su consentimiento, tendremos que hacer un análisis de la valoración, tendremos que valorar la madurez sexual básica. Así lo vienen estableciendo los expertos en la materia, para lo cual, obviamente, en muchas ocasiones tendremos que contar con las periciales correspondientes. En todo caso, cuando no hay consentimiento de la persona discapacitada, cuando puede haber, si no hay consentimiento, podremos estar ante una situación de prevalencia abusiva. Hay una sentencia de la 596/22 que es muy interesante en relación a este tema. Y me he atrevido a ponerles, yo no he terminado de leer porque no está en inglés y me cuesta, no es tan sencillo la traducción para quienes no tenemos inglés jurídico. Es una sentencia muy reciente. Se ha publicado, la redacción final es de 22 de febrero, es el caso EGM y otros contra la República de Moldavia, y es un asunto en el que varias mujeres que estaban ingresadas en un psiquiátrico fueron violadas por el jefe de psiquiatría, algunas de ellas quedaron embarazadas, fueron obligadas a abortar y además todas ellas fueron obligadas a mantener determinados programas anticonceptivos, concretamente la implantación de DIUs. Esto, al final, lo llevaron a los tribunales, llegaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y hace un análisis maravilloso sobre el consentimiento, maravilloso en lo que yo he podido llegar a entender, del consentimiento por parte de las personas con discapacidad en relación a su salud sexual y obstetricia. Y creo que puede ser revelador cuando tengamos que enfrentarnos a estas posiciones. El consentimiento, además de exento de vicios y por lo tanto libre, tiene que ser expreso. Y dice la ley, tiene que prestarse con actos que, de acuerdo a la circunstancia, revelen cuál es la voluntad real de la víctima. Esos actos somos adultos, ¿eh? A mí me parece que cuando hablamos desde la razón, desde la serenidad, desde la sensatez, no tendríamos que incurrir en frivolidades. Se trata de que a través de actos verbales, no verbales, gestuales, a través de la participación activa, se queda claro cuando una mujer, cuando una persona está accediendo voluntariamente a mantener un consentimiento. El silencio no es consentimiento. Se tiene que valorar en las circunstancias del contexto, pero el silencio, como hemos visto, sobre todo en esas situaciones estresantes, el silencio no es consentimiento. Tiene que ser concreto en relación al acto que se quiere practicar en cada momento. Esto ha sido objeto también de pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo, 696/20. La relación tiene que ser expresamente consentida por la mujer en cada caso y además tiene que ser actual, mantenerse durante todo el acto sexual. Obviamente, el consentimiento es revocable. Se puede revocar en cualquier momento incluso iniciada la actividad sexual. La mujer puede decir, hasta aquí hemos llegado, ya no quiero seguir. El consentimiento es revocable. Pero ojo, yo entiendo, y creo que debe ser así, que igual que exigimos un consentimiento expreso para que el acto sexual sea lícito,
La revocación también tiene que ser expresa y clara. Y en esto, aparte de que tenéis en pantalla una sentencia de Marchena que trata sobre un supuesto de revocación del consentimiento, también muy interesante, la definición del Código Penal finlandés es maravillosa al respecto. Dice, el consentimiento debe darse con palabras u otra expresión inequívoca. Debe expresarse de alguna manera. La participación activa puede interpretarse como consentimiento. La omisión total no se interpretará como participación voluntaria. No es necesario que la víctima proteste o luche. El consentimiento se limita a esa instancia específica, a ese acto, y a las acciones sexuales a las que se haya prestado el consentimiento en cada momento. El partícipe puede cambiar de opinión, pero debe expresarlo con palabras o de manera para que quede claro y los demás participantes se den cuenta de ese cambio de voluntad. Yo creo que es innegable que es una definición absolutamente clara y completa. Ahora llegamos al momento de la verdad. ¿Cómo vamos a acreditar ese consentimiento? Pues la prueba fundamental, evidentemente, va a ser la declaración de la víctima. Ya ha dicho Ana Ferrer, y a mí me parece que es fundamental que tengamos en cuenta que el tratamiento a las víctimas tiene que ser no solamente un tratamiento digno, tiene que ser empático, sensible, tenemos que saber, aparte de adoptar todas las medidas que están establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley del Estatuto de la Víctima para garantizar su intimidad y su intimidad y su seguridad y tranquilidad, como utilizar la videoconferencia para evitar la confrontación, evitar que entre la prensa a celebrar el juicio a puerta cerrada, garantizar su intimidad, sus derechos, el acompañamiento por la persona de su confianza, etcétera. A mí me parece esencial que sepamos interrogar a las víctimas. Tenemos que partir de un hecho, lo decía anteriormente. Estos delitos se suelen cometer en el ámbito de la absoluta clandestinidad o en la intimidad de la relación sexual o de la relación de afectividad. Y eso produce un problema probatorio muy importante. Fíjense, la macroencuesta del 19 nos dice que el 21,6% de los agresores es un familiar, el 44,2% de las agresiones sexuales tuvo lugar en una casa, de la víctima, del agresor o cualquier otra casa. Y este porcentaje se eleva al 59,1% cuando las mujeres fueron violadas, es decir, cuando fue agresión sexual con penetración. Evidentemente, la prueba de la víctima se erige en estas circunstancias como la prueba elemental, la prueba básica, a veces la prueba única. Y el Tribunal Supremo nos ha dado muchas pautas sobre esta posibilidad. El testigo único puede ser prueba de cargo suficiente para provocar una sentencia condenatoria, pero obviamente el magistrado, el tribunal que llegue a ese convencimiento lo tiene que hacer con mucha cautela y tiene que hacer una motivación reforzada en su resolución. También sabemos, y los conocemos todos, no voy a entrar al detalle, cuáles son los parámetros de valoración en los que ha insistido el Tribunal Supremo, y es una doctrina ya antigua y que conocemos todos para poder determinar que la declaración de la víctima es absolutamente creíble. Se tienen que dar la ausencia de incredibilidad subjetiva, la credibilidad objetiva, verosimilitud del testimonio, la persistencia en la incriminación. Ahí tenéis algunas de las sentencias que a mí me parece que engloban la última, la 285-23 o la 255-23, todas esos requisitos y esos presupuestos. Donde yo quería llegar es al interrogatorio. El interrogatorio a la víctima. Además de que nos tenemos que desprender, despojar, desnudarnos de todos esos sesgos de género, de todos esos estereotipos de género que nos afectan y que pueden incidir en nuestra forma de actuar en el juicio y llevarnos a hacer preguntas absolutamente irrelevantes, pero además de irrelevantes e innecesarias, ofensivas, tenemos que tener claro que el modelo ha cambiado. El modelo ha cambiado. Lo que pide ahora el legislador es que el acto sexual se haya llevado a efecto sin el consentimiento expreso de la víctima. Y por lo tanto, lo que tendremos que preguntarle a la víctima, y yo soy partidaria de que siempre haga un relato libre, y tendremos que hacer todas las preguntas que sean necesarias para que haya concreción en relación a circunstancias del hecho, a circunstancias del contexto, el lugar, etcétera, etcétera. Lo que no le podemos preguntar nunca a la víctima, si nos dice que quedó paralizada, que se quedó en shock, que no pudo hacer nada, es, pero bueno, es que usted no se defendió, pero usted no reaccionó, pero ¿por qué no gritó? Pero no tenía usted un teléfono. Vamos a ver. El legislador exige que no se cuente con el consentimiento expreso. Por lo tanto, es un cambio de paradigma que tiene que influir necesariamente en nuestros interrogatorios
pero también en la valoración que haga de la prueba el propio tribunal. La segunda prueba va a ser la declaración del investigado. Fíjense, yo siempre recordaba con otros compañeros estas sentencias del Tribunal Constitucional, porque la carga de la prueba de los hechos exculpatorios le corresponden a la defensa. Si tenemos un relato de hechos con unas pruebas indiciarias y el individuo investigado manifiesta un hecho exculpatorio, tendrá que hacer el esfuerzo probatorio para que quede acreditado en el acto del juicio oral. Pero ¿qué ocurre si el individuo guarda silencio? Pues también tenemos doctrina avasalladora que nos dice que cuando existe un acervo probatorio, incriminatorio de cierta importancia, el silencio del investigado puede erigirse en un indicio más de culpabilidad. Y evidentemente nos dice tanto el Tribunal Europeo como el Tribunal Constitucional que al respecto de esa valoración del silencio del investigado tenemos que ser prudentes, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recalcado que existe la posibilidad de tener en cuenta el silencio del interesado en situaciones que requirieran una explicación por su parte para apreciar la fuerza persuasiva de las pruebas de cargo. Es decir, cuando tenemos unos indicios probatorios de cargo importantes, una carga probatoria de peso, el silencio del acusado puede ser también un indicio más de culpabilidad. Y en el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en las sentencias que también tienen en pantalla. ¿Qué ocurre si nos da explicaciones inverosímiles? Esta es una sentencia muy reciente, de 8 de marzo, que a mí me ha parecido que da una explicación clarísima en relación al respecto. La valoración de la manifestación de la manifiesta inverosimilitud de las manifestaciones exculpatorias del acusado no implica invertir la carga de la prueba cuando existen otros indicios relevantes de carga. Se trata únicamente de constatar que existiendo prueba directa de los elementos objetivos de tipo delictivo y una prueba indiciaria constitucionalmente válida, suficiente y convincente acerca de la participación en el hecho del acusado, a dicha prueba no se le contrapone una explicación racional y mínimamente verosímil, sino por lo contrario, las manifestaciones del acusado que por su total ausencia de explicación alternativa plausible refuerzan la convicción ya racionalmente deducida de la prueba practicada. Pero claro, vemos puerto de salida, como decía antes Ana Ferrer. Si el investigado manifiesta que creyó que la víctima había consentido, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues yo creo, sinceramente, que el modelo del solo sí exige que se le pregunte cómo llegó a ese convencimiento y no es invertir la carga de la prueba. Usted me está diciendo, es que yo creí que la víctima estaba consintiendo. ¿Por qué llegó usted a ese convencimiento? ¿En qué se basó para tener la seguridad de que estaba consintiendo? ¿Adoptó usted las medidas necesarias para asegurarse de que la persona que le ha denunciado en ese momento estaba consintiendo a realizar ese acto sexual? No voy a reproducir la doctrina del Tribunal Canadiense, que nos puede servir para formar también nuestra propia doctrina. Ni tampoco voy a referirme otra vez a la doctrina que ha sentado el Tribunal Supremo en una única sentencia que yo conozca en relación a preguntar, explorar la voluntad de la otra persona antes de mantener el contacto sexual, porque no se puede erigir nadie en intérprete subjetivo de la voluntad de la otra persona. Sentencia 145-20. No, voy a referirme al error de tipo. Y me voy a referir al error del tipo porque en la última intervención y en el último diálogo que mantuve con otros profesionales se empeñaban en que la duda podría llevar a un error de tipo. Creía que la víctima estaba consintiendo, siempre y cuando se hayan notado las medidas necesarias para corroborar si se producía ese hecho o no. Y en este sentido, la sentencia 930-22, no sé si me he equivocado con el número de la sentencia, habla de que la creencia debe ser firme. Fíjense lo que dice. La duda no permite aplicar la teoría del error, porque el autor del hecho llega a plantearse que lo que hace es lícito y pese a ello llega a hacerlo, lo que debe excluir la ignorancia de la antijuridicidad y por ello atrae la culpabilidad en el sujeto autor del hecho y convierte en ilícito su actuar, porque esencialmente lo es, aunque éste dude de si lo es o no lo es, pero se llega a representar como posible. La normalidad de la reacción ante la duda debería ser no actuar en lugar de llegar y actuar, ya que si se plantea la opción alternativa de exuación
puede ser antijurídica, se debe plantear que es típica y, por lo tanto, que es punible, por lo que excluye aplicar a estos casos el error. Pero más interesante, o a mí me parece más clara, sin ánimo de discriminar a nadie ni de perjudicar a nadie, es la segunda sentencia. Cuando el autor desconoce uno de los elementos del tipo, puede tener razones para dudar y además tiene a su alcance la opción entre desvelar su existencia o prescindir de la acción. La pasividad en este aspecto, seguida de la ejecución de la acción, no puede ser valorada como error de tipo, sino como dolo eventual. Con su actuación pone de relieve que le es indiferente la concurrencia del elemento respecto del que ha dudado en función de la ejecución de la acción que desea llevar a cabo. Actúa, por tanto, con dolo eventual. Si creía y no tomó las medidas necesarias para cerciorarse en las circunstancias del contexto de que contaba con ese consentimiento, no hay error de tipo, hay un dolo eventual. Para terminar, no sé cuántos minutos me quedan, no sé si alguien me lo puede decir. Yo sigo hasta que me paren, porque como no oigo, no oigo. No sé si Voy a hablar del abuso fraudulento, porque a mí es una cosa que me preocupa muchísimo. ¿Cuánto me queda? hay que ir terminando ya, Teresa. Hay que ir terminando. Nos hemos pasado ya de tiempo. Nos hemos pasado. Bueno, simplemente, continuamente, se dice que el abuso fraudulento ha quedado destipificado. A mí me parece que no es así. Cuando se ha eliminado la figura delictiva del artículo 182.1, el abuso fraudulento y el abuso de prevalimiento, se ha hecho porque el legislador ha equiparado a los menores de 18, mayores de 16, a los adultos. Y porque en el catálogo de medios comisivos a los que se refiere el artículo 178.2, ese catálogo es meramente ejemplificativo. Dice, en todo caso, no es un catálogo cerrado, es un listado ejemplificativo en el que sin ninguna duda cabe el engaño. El engaño puede inducir a error a la persona y mantener un contacto sexual que, de haber sabido la realidad, no habría mantenido. Ojo, no estoy hablando de la señora que dice que era arquitecto y resulta que es peón albañil. No lleguemos a esa frivolidad. Hay muchos supuestos en los que una persona puede mantener relaciones sexuales bajo engaño. Y no solamente estoy refiriéndome también a la promesa de matrimonio, que todavía exige, es una costumbre que se exige en determinadas regiones del planeta. Y vivimos en un mundo globalizado con movimientos migratorios constantes. Me estoy refiriendo al stilting, que ha sido calificado como fraudulento por la jurisprudencia de otros tribunales que tenéis en pantalla, y también a la suplantación de la identidad. A mí me parece que decir categóricamente el engaño ha quedado despenalizado es provocar situaciones de impunidad, aunque sean en algunas situaciones, y por lo tanto yo creo que no ha quedado despenalizado. En cuanto a las agravantes específicas, yo creo que cuando estamos hablando de mujeres adultas, la agravante específica es incompatible con el parentesco y con la agravante de discriminación por razón de género, a pesar de la duda que se ha abierto como consecuencia de la sentencia 258-23 al aplicar el derecho transitorio, y que, sin embargo, no sería incompatible con el agravante de parentesco, porque no existiría relación de afectividad, ni tampoco con la de discriminación por razón de género, cuando estamos hablando de la agravante del 181.4c, que hace referencia a menores. Lo dejo aquí, porque iba a hablar de la cláusula Romeo y Julieta, pero veo que ya me he pasado, pues lo dejamos y se acabó. Muchísimas gracias y perdón por haberme extendido tanto. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Vuestras aportaciones sin duda serán muy prácticas en el día a día de muchos y muchas de las profesionales que hoy estamos aquí. Están en la sala mis compañeras de la sección de violencia contra las mujeres, Alicia y Sacri, y ya me han hecho llegar una pregunta para Ana Ferrer, pero nos hemos quedado sin tiempo. Entonces la vamos a dejar para el final de la jornada. Vamos a salir ahora, tenemos un espacio que nos han habilitado para tomar un café, y ahí sí que vamos a poder seguir compartiendo opiniones y experiencias. Entonces os pido por favor que respetemos los tiempos del programa. A las 6:30 va a empezar la segunda mesa. Venga, gracias. En cualquier caso, quien tenga alguna duda o quiera hacer alguna pregunta lo puede hacer por escrito para el final de la jornada.
Ana, esta es para ti, para el final, si la quieres ir leyendo y luego la... Sí, sí, sí.